Bienvenidos a este nuevo Explainer. Hoy vamos a sumergirnos directamente en un concepto biológico fascinante, el tiempo oculto del cáncer. Y para hacerle justicia a la complejidad de esta enfermedad, vamos a apoyarnos a lo largo del análisis en unas imágenes espectaculares, literalmente con el nivel de detalle de una revista científica y unos modelados en 3D increíbles. Así que prepárense para replantear por completo la forma en que entendemos esta enfermedad. Para arrancar, hay una pregunta fundamental que derriba ese viejo mito de que la célula cancerosa es solo una máquina de dividirse sin control. La realidad es muchísimo más misteriosa. Pensemos en esto. ¿Por qué el cáncer puede regresar décadas después de haber sido supuestamente curado? Bueno, en la pantalla tiene nuestra hoja de ruta. Básicamente, vamos a viajar desde la biología microscópica del sueño celular hasta la gran revolución clínica que está cambiando el futuro de la oncología. Empecemos explorando este ecosistema dinámico que conocemos como dormancia tumoral. Fíjense en este render en 3D en pantalla. Es impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo es una célula en dormancia. Ojo con esto, porque el punto clave es que la dormancia no es un sueño pasivo, no es que la célula simplemente se cansó, nada de eso. Es un mecanismo de supervivencia altamente estratégico. Estas células detienen su reloj biológico a propósito, manteniéndose vivas y viables, pero volviéndose totalmente invisibles para nuestras mejores terapias médicas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logran hacer este increíble acto de desaparición? Pasemos a la biología detrás de este fenómeno. La literatura científica nos muestra que hay 3 pilares principales que trabajan en equipo para mantener este estado latente: la dormancia celular, la angiogénica y la inmunológica. Como pueden ver en este diagrama, súper limpio y con un estilo médico impecable, el primer pilar es la dormancia celular. Aquí, las células frenan en seco su ciclo metabólico, quedándose congeladas en una fase de reposo que llamamos G0 o G1. Al no estar en división activa, los medicamentos de la quimioterapia, que están diseñados específicamente para buscar células en reproducción, simplemente pasan de largo, son indetectables. Y los otros 2 pilares no se quedan atrás. La dormancia angiogénica ocurre cuando el tumor se queda atrapado con un crecimiento de 0, simplemente porque no logra desarrollar nuevos vasos sanguíneos. Le falta el suministro vital. Por otro lado, la dormancia inmunológica es básicamente una guerra fría. Nuestro sistema de defensas logra controlar al tumor, manteniendo un equilibrio súper frágil, pero no logra erradicar las células por completo. Ahora, si están en este equilibrio, ¿qué es lo que determina si una célula se queda dormida o si de repente se despierta? Todo se resume a una danza biológica súper compleja. Existe una interacción constante entre la genética de cada persona, como el reloj genómico súper lento que vemos en el cáncer de próstata, y ciertos desencadenantes del entorno, algo que queda muy claro en el cáncer de tiroides. De hecho, mirando esta imagen sobre el cáncer papilar de tiroides, lo verdaderamente fascinante es cómo ciertas mutaciones genéticas, como la famosa BRAF B600C, se combinan con factores ambientales contundentes, como la radiación externa, para dictar el tiempo exacto que durará esta latencia. Es una combinación clave. 34 años, ¿escucharon bien? Para poner esto en perspectiva, las investigaciones señalan que después de una exposición a la radiación, el periodo promedio para que se desarrolle un cáncer papilar de tiroides es de la asombrosa cifra de 34 años. Imagínense eso, más de 3 décadas de silencio celular absoluto antes de que haya algún síntoma clínico. Y esto nos lleva a un punto que resulta, sinceramente, un poco impactante sobre lo que se esconde dentro de la población general. Los datos de esta tabla, que vienen de estudios de autopsias en personas que fallecieron por causas totalmente distintas al cáncer, son reveladores. Nos muestran que una enorme cantidad de personas pasan toda su vida cargando con células cancerosas microscópicas y totalmente inofensivas. Es lo que se conoce como un enorme depósito silencioso. Por ejemplo, el cáncer de próstata latente se encuentra muchísimas más veces en autopsias que en la clínica diaria. Sabiendo que cargamos con estas células ocultas, entramos a un terreno súper complicado para la medicina moderna. Los médicos hoy en día están caminando por la cuerda floja. Los oncólogos están atrapados en un dilema enorme.
Por un lado, está el peligro inminente de tratar en exceso tumores inofensivos que jamás darían problemas. Y por el otro, la pesadilla de que células latentes despierten repentinamente décadas después de que se pensaba que el paciente estaba curado. Tomemos como ejemplo el dolor de cabeza del sobrediagnóstico. Las pruebas de rutina, como los análisis de PSA para el cáncer de próstata, muchas veces detectan estas lesiones que están en un profundo silencio biológico. El verdadero problema es cuando esto desencadena cirugías o terapias agresivas que terminan causando daños innecesarios, cuando en realidad el beneficio para prolongar la vida del paciente es prácticamente nulo. Entonces, frente a esta biología tan astuta, ¿cómo cambia el futuro del tratamiento médico? Bueno, se viene un cambio de paradigma gigante. Nos estamos alejando de la vieja estrategia de usar la fuerza bruta para buscar la erradicación total. La ciencia ahora apunta al manejo inteligente. Estamos hablando de herramientas revolucionarias como las biopsias líquidas para monitorear la verdadera actividad molecular en la sangre, no solo medir el tamaño de un tumor. Incluso se investigan terapias que, literalmente, obliguen a estas células a permanecer dormidas para siempre. En resumen, control, no erradicación. Me encanta esta perspectiva derivada de las investigaciones. Y creo que da justo en el clavo. Aceptar que existe la dormancia no significa para nada rendirse frente al cáncer. Todo lo contrario. Significa que estamos evolucionando, creando una oncología mucho más sofisticada y entendiendo cómo funciona realmente la naturaleza para poder salvar más vidas. Ha sido genial compartir este explainer. Y para cerrar, nos queda una reflexión fundamental. ¿Cómo creen que entender este tiempo oculto va a transformar nuestra perspectiva global? Gracias a la ciencia moderna, podemos empezar a ver esta enfermedad no solo a través de la lente del miedo, sino como una condición que, con un manejo verdaderamente inteligente, puede controlarse a largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.